El uso indebido de los antibióticos nos puede llevar y originar un problema de salud. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa, Cita Previa. Hoy les vamos a hablar de este tratamiento, de cómo hay que tomarlo y de cuándo, pero también les vamos a dar 8 estrategias para afrontar de manera activa nuestro dolor. Vamos a hacer una autoterapia con el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León y también vamos a estar con la Clínica Dental Virgen del Manzano para hablarles de la enfermedad periodontal, de sus causas y de los tratamientos. Comenzamos. Vamos a intentar por lo menos concienciar sobre el uso indebido de los antibióticos, cómo hay que tomarlos, cómo y cuándo. Pues nos lo va a contar esta tarde nuestra médico de familia, Pilar San Martín. Buenas tardes. Hola, ¿Cómo buenas estás, tardes, Pilar? Rebeca. Muy bien. Encantada de que estés aquí de nuevo con nosotros. Y es que es importante, ¿no?, hacer un llamamiento sobre el uso de los antibióticos. Pilar, ¿cómo hay que tomar un antibiótico? Bueno, primero de todo decir que un antibiótico se utiliza para prevención o para tratamiento de infecciones por bacterias, nunca por virus, ni por hongos, ni por parásitos. Para eso ya hay medicamentos específicos. Es decir, cuando tenemos un catarro, tenemos una gripe, tenemos unos hongos, por ejemplo, en las uñas, eso no se trata con antibióticos. Entonces, sobre todo eso, primero, infecciones bacterianas. No por un catarro, ¿no? Eso es. Además porque está la denominada resistencia, ¿no?, al antibiótico. Eso es. ¿Qué significa esto? Pues mira, Verónica, se está haciendo tan mal uso de los antibióticos y se toma de forma tan aleatoria. Cuando a alguien le duele algo, a veces se toma un antibiótico como para que se le va a pasar. Y eso no es así. Luego, pues a veces no acabamos los tratamientos que nos pauta nuestro médico. Si nos dicen son 5 días, 8 días, 10 días, hay que tomarlo todo el tiempo. Hay gente que no termina el tratamiento porque cuando empieza a sentirse bien lo guarda y otro día que le pasa otra cosa que cree que es similar, empieza a tomárselo. Entonces, eso no es un buen uso. Eso lo único que está haciendo que esa bacteria que está causando esa infección se haga resistente a ese antibiótico y ya no haga efecto. No es que nosotros, las personas, nos hagamos resistentes, sino las bacterias mutan, cambian y ese antibiótico que estamos usando en ese momento ya no sirve. Con lo cual, cada vez tenemos que utilizar antibióticos más potentes, de más amplio espectro, y cada vez las bacterias se hacen más fuertes y pueden producir infecciones más graves. Entonces, por eso es la importancia de tomar el antibiótico, como te dice tu personal sanitario, el tiempo que te dice y en la pauta que te dice. Es por una prescripción médica, ¿no? Te lo administran o te lo dispensan, ¿no?, cuando vas ahí a la farmacia. Claro, hay un alto porcentaje que le sobran, ¿no?, antibióticos en casa y cuando veo, pues me lo tomo. Claro, ahora mismo hay muchas variedades, ¿no?, de antibiótico que puede durar 3 días, 8, 10. Cansa, ¿no?, tomarse un antibiótico porque a lo mejor el cuerpo sí que, bueno, pues nota un cansancio, ¿no? Bueno, pero que no es solo debido al antibiótico. A veces sí que es verdad que hay medicamentos que nos dejan un poco más cansados, pues porque actúan sobre nuestra flora intestinal, nos pueden dar diarrea, pero sobre todo es la infección la que nos produce el cansancio. Pero es que hay que tomar bien las cosas y los tratamientos están indicados para tomarlos de una determinada forma y es así como hay que hacerlo. ¿Qué riesgos nos puede provocar para nuestra salud automedicarnos? Pues riesgo, pues sobre todo de tener efectos secundarios que no esperamos y de poder tener problemas en algún sistema de nuestro organismo que no tendrían por qué suceder, porque a lo mejor ese tratamiento que estás tomando no es el adecuado para ti, o eres alérgico, o a lo mejor tienes un problema renal y te vas a fastidiar el riñón, o bien tienes un problema digestivo y ese antibiótico no te viene bien, y luego que todos los antibióticos no son para todo. Hay algunos que son de muy amplio espectro y que sirven para mucho tipo de infecciones, para muchas bacterias diferentes, pero hay otros que son más concretos para una serie de
bacterias más concretas, y el tomarlo de forma discriminada pues indiscriminada hace que esas bacterias, pues lo que digo, que se hagan más fuertes, más resistentes, y que luego cualquier cosa que nos vayan a dar no nos vaya a servir. Luego también pues no solamente podemos afectar a nuestra flora intestinal, también las mujeres a la flora vaginal, y luego tenemos hongos y bueno, pues que pueden dar efectos secundarios también no deseados. ¿Cómo podemos paliar durante esos días que estamos tomando el antibiótico? Como bien has comentado, bueno, pues a la flora intestinal, ¿no? La puede afectar. Pues bueno, con una comida saludable, los yogures nos ayudan también para reforzar nuestro sistema digestivo, y también podemos añadir algún probiótico para que nos proteja nuestra flora intestinal. Bueno, pues esperemos que hayamos intentado por lo menos concienciar sobre el uso prudente, ¿no?, del antibiótico, llamar al médico de atención primaria, que es quien te lo tiene, ¿no?, que recetar, claro, dependiendo, como bien está diciendo Pilar, del problema o de la infección, ¿no? Eso es, porque a veces una garganta roja no significa que sea una infección bacteriana. De hecho, ahora también tenemos test en los centros de salud para ver si es una bacteria que necesita un antibiótico o no. Y ahí ya damos más en el clavo y ya vamos directamente a saber si vas a necesitar tomar algo, o simplemente con tomar paracetamol o ibuprofeno o algún, pues yo que sé, anticatarral que te ayude para los síntomas es suficiente y no necesitas tomar un antibiótico. Pues Pilar, un placer como siempre tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti como siempre. Vamos a ver esa concentración de la pasada semana en el Hospital Universitario de Burgos. Ahí lo estamos viendo, pues de todos esos profesionales sanitarios que salieron para protestar por el decreto de la Junta de Castilla y León que permite reorganizar plantillas, mover vacaciones, permisos o descansos, de acuerdo, bueno, pues a estas necesidades, ¿no?, de la pandemia. Fue una concentración, la verdad, donde participaron muchos sanitarios y les escuchamos porque están agotados, es la palabra. Estamos agotados, lo que necesitamos es comprensión de la administración. Nosotros voluntarios hemos sido siempre, no han necesitado llamarnos porque enseguida hemos acudido. Entonces, que ahora pretendan recortar nuestros derechos, que no puedas disponer de tus días libres. Encima se les obligue a suspender sus vacaciones, retirarles sus permisos, obligarles a trasladarse a otras zonas de la provincia o de la comunidad. Y que esto no se trabaja, esto no se hace así, esto se negocia y se habla y no se impone por decretazo. Lo que no es de recibo es que tengamos a gente esperando los resultados de una PCR, que es lo necesario para poder ingresar en una planta COVID o en una planta que no es COVID, 12 horas, entre una media de 8-12 horas, solo, sin familiar, esperando en una sala de espera completamente solo. Ya a finales de septiembre se tenían que haber tomado otras medidas, nos teníamos que haber preparado más, sobre todo desde los cargos políticos tenían que haber atendido las necesidades y peticiones totalmente lógicas de los profesionales que están en ello. Y ya saben que aquí cada 15 días nos gusta preocuparnos por nuestra salud bucodental, y qué mejor que de la mano de nuestro odontólogo de la Clínica Dental Virgen del Manzano. Carlos, muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Buenas tardes, Verónica. Vamos a hablar hoy de la enfermedad periodontal. Un problema que es muy común, ¿verdad?, en la consulta, porque bueno, pues es el principal motivo, ¿no?, de la pérdida de dientes. Por ello es importante prevenirlo, diagnosticarlo y poner un buen tratamiento al paciente. Carlos. Exacto. Como decías, la enfermedad periodontal es la principal causa de la pérdida de dientes en los adultos. Entonces, bueno, pues es muy importante, ¿no? La periodoncia es una rama de la odontología en la que se trata, se diagnostica y se previene pues las enfermedades que se producen alrededor del diente, en la encía, en el hueso, en el ligamento periodontal, y entonces pues es muy importante tratarlas porque al final nos van a llevar, si no, a la pérdida irremediablemente de los dientes. ¿Y cuáles son las causas de que nos pueda salir esta enfermedad? Bueno, las causas son muy variadas. Podemos tener una predisposición genética, bueno, pues el tabaquismo, por ejemplo, o el abuso del alcohol, enfermedades autoinmunes también son una de las causas, procesos hormonales, ¿no?, la adolescencia o, por ejemplo, cuando la mujer está embarazada, esos cambios hormonales también los producen. Pero bueno, la principal causa es la infecciosa,
porque se produce la placa bacteriana, que es como una película transparente que se nos pega al diente, y eso, si no tenemos una muy buena higiene y no nos limpiamos bien, pues nos va a producir una inflamación con una infección, y eso es lo que nos va a llevar a tener una enfermedad periodontal. ¿Cuáles son los tipos más comunes por los que se acerca un paciente a la consulta de esta enfermedad? De esta enfermedad, pues cuando está en la primera fase, en la fase 1, que nosotros llamamos gingivitis, es porque se ha producido una inflamación. Esa placa bacteriana nos ha producido una inflamación en la encía y el paciente se da cuenta que la encía está inflamada, que le molesta o que sangra. Y si en ese momento no actúa, pues pasaríamos ya a la segunda parte, que es cuando ya realmente tenemos enfermedad periodontal, periodontitis, que nosotros llamamos, que además de haber inflamación en la encía, además de haber un posible sangrado, el paciente lo que nota es que se le ha retraído la encía y que el diente es mucho más largo, el diente se le mueve y ha perdido hueso. Este es el momento, ¿no?, cuando una persona tiene que acudir, ¿no?, Hombre, es mejor que acuda cuando está en la gingivitis, cuando nada más tiene inflamación de la encía, porque el tratamiento es pues mucho más serio cuando nos encontramos ya en una fase más avanzada. Claro, has comentado cuando se sangra, ¿no? ¿Cuántos días, bueno, pues se puede estar al cepillarse los dientes, ¿no? ¿Ese sangrado? Sí, que la gente se da cuenta que cuando se cepilla sangra, o que de repente al comer o cuando está por la mañana dice, uy, pues parece que he manchado un poco la almohada, o que sí, al cepillarme me sangran las encías. Ese sería el momento más oportuno para acudir. Que es la gingivitis, ¿no?, como estamos diciendo, es de los síntomas, ¿no?, más comunes, aunque hay más tipos, ¿verdad?, de esa enfermedad periodontal. ¿Cómo avanza esta enfermedad? Bueno, pues la enfermedad va avanzando al tener la placa bacteriana, nos ha producido esa gingivitis, pero es que si no la tratamos, la placa se le va a acumular sarro y a partir de ahí se va a ir metiendo debajo de la encía y vamos a pasar al segundo proceso, la periodontitis, y ahí ya nos come el hueso, nos come la encía y la pérdida de dientes es mucho más rápida. Claro, ¿está la gente concienciada de acudir a esa primera consulta cuando hay ese problema, Carlos, o ya se va muy avanzado? Normalmente la gente va muy avanzado, no se da cuenta o dice, bueno, pues no debe ser nada, o espero un poquito más a ver si solo se pasa, o voy a intentar tener un poquito más de higiene, pero al final la mayoría de la gente viene en un proceso un poquito tarde. ¿Cuáles son los tratamientos más adecuados? Bueno, los tratamientos, lo que siempre hacemos en la primera parte es a un paciente que nos viene con enfermedad periodontal, con periodontitis, pues lo primero que hacemos es una limpieza en profundidad con unos raspados de las encías y de la raíz del diente, para poder limpiar todo lo que se ha metido dentro, y siempre lo acompañamos con un tratamiento farmacológico, ya que al haber una infección pues hay una serie de colonias de bacterias en las que hay que tratar. Vale, y si bueno, ese tratamiento no ha sido suficiente, pasamos a una fase ya quirúrgica pues mucho más seria, en la que se limpia mucho más a fondo. Pero no olvidemos que luego, una vez hecho esta serie de tratamientos, la evolución siempre va a ser positiva, pero tenemos que seguir teniendo una serie de mantenimientos, acudir para que el dentista en este caso nuestra compañera, la doctora Ximena Casado, pues te controle la enfermedad, te tenga bien limpio siempre, y así pues no acudamos cuando ya es demasiado tarde y ya hayamos perdido los dientes. Que no cuesta nada ir una vez al año, ¿verdad?, esa no revisión, que además hoy en día, como nos avisan, claro, pues es estupendo. ¿Esta patología está relacionada a veces con otras enfermedades de nuestra salud? Sí, no podemos olvidar que al final lo que tenemos son colonias de bacterias en la boca. Esas colonias, por distintos motivos, pueden pasar al torrente sanguíneo, pueden pasar a los pulmones, ¿no? Entonces, pues están muy relacionadas con enfermedades cardiovasculares, tipo pues, infartos, trombosis, o pues enfermedades bastante serias, o también enfermedades pulmonares, yo que sé, tú al haber aspirado esas bacterias, pues podemos tener pues más facilidad de neumonías o abscesos pulmonares, bronquitis, EPOC. Y luego una enfermedad muy relacionada es la diabetes. Los diabéticos tienen que tener una higiene muy exhaustiva, porque al final pues están las dos muy relacionadas y suelen ir de la mano. Pues para finalizar, danos un consejo. La cara positiva que siempre damos es que se puede prevenir, ¿verdad? Se puede prevenir y se puede tratar. Entonces, pues bueno, dentro de lo malo, al final se puede poner un medio y podemos tener una buena salud bucodental.
Pues Carlos, un placer como siempre tenerte aquí. Te esperamos en 15 días pues con más consejos para nuestra salud bucodental. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Nos vamos ahora con nuestra sección, con el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, que hoy pues nos van a dar una serie de estrategias, apunten, para afrontar, para aliviar el dolor. Pues para finalizar hoy, en unos minutitos, vamos a hacer una terapia con el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León. Son 8 consejos para afrontar de forma activa el dolor. Nos acompaña el psicólogo Luis Ángel Romero. Muy buenas tardes, Luis Buenas Ángel, tardes, ¿qué tal? Rebeca. Muy bien, ¿y tú? Bueno, una terapia que podemos hacer nosotros en casa antes a lo mejor, ¿no?, de acudir a un especialista, ¿verdad, Luis Ángel? Son estrategias de, pues cuando tenemos un dolor, ¿no?, una enfermedad, cómo llevarlo, ¿no?, mejor. Correcto, efectivamente, desde el grupo del dolor del Colegio Oficial de Psicología, formado por psicólogos de toda Castilla y León, desde distintas perspectivas, desde la psicología positiva, el cognitivo conductual o aceptación con compromiso, hemos elaborado una especie de guía, que tenemos aquí una tarjeta resumen, ¿verdad? Un poquito de 8 pasos en la vida diaria que podemos hacer cuando tenemos un dolor crónico, cuando tenemos una enfermedad, para poder tener una vida más activa, más positiva y más plena. No sé si empezamos hablando de ellos. Porque el dolor se puede paliar, ¿no?, de alguna manera a nivel psicológico. Efectivamente, el dolor, con independencia del origen, sea físico, sea orgánico, sea más de tipo emocional, se puede regular a través de la perspectiva psicológica. Incluso se puede llegar a eliminar. Otra cosa es que merezca la pena o no merezca la pena. Si tengo un dolor que es funcional, por ejemplo, que me limite la movilidad porque tengo una lesión medular, pues evidentemente no merece la pena eliminarlo, tiene una función que cumplir y hay que dejarlo. Pero sí que podemos regularlo para que me moleste lo justo para señalar que no me puedo mover mucho más allá de allí. Bueno, pero para esos dolores crónicos, ¿no?, que además ahora se están como aumentando mucho en estos meses, tenemos 8 pautas, así que vayan apuntando la primera pauta, Luisa. Lo primero es mejorar el autoconocimiento, mejorar un poquito de dónde nos viene el dolor, cuál es su origen, por qué me está afectando, si tengo que tener algunos cuidados, en qué momentos me afecta más, un poco cómo me afecta la intensidad, el momento del día, la duración del día, y entender que el dolor no soy yo, el dolor no es una forma de ser, el dolor es un momento, una forma de estar. Y tenemos que entender que no soy una persona enferma, una persona dolorida, sino una persona con dolor en un momento dado que yo puedo aprender a regular en base a manejar mis emociones, mis pensamientos y mis conductas. Sería como aceptar, ¿no?, lo que nos está sucediendo. Efectivamente, hay un elemento clave que es saber aceptar que tengo un dolor y que puedo y debo convivir con él. Obviamente, luchar contra algo que es inevitable, que tengo ahí delante, lo único que haría seguramente es potenciar aún más el dolor y la dificultad de vivir de una forma positiva nuestra vida diaria. La segunda pauta. La segunda pauta, crear hábitos saludables. Obviamente todos es una pauta general para todos, pero cuando hay un dolor crónico es aún más relevante tener nuestras horas de sueño, nuestras pautas de una alimentación equilibrada y un ejercicio moderado de forma saludable. Esto va a facilitar, digamos, que el funcionamiento, que el cuerpo esté mucho más regulado y que por tanto no incremente los dolores aún más, ¿no? Hay que entender que tenemos que además realizar actividades lo más agradablemente posibles, para que tengamos lugares o momentos o situaciones en las que fijar la atención más allá de esos pinchazos o esa presión que siento en determinada zona. Tampoco forzar, ¿no?, esas actividades. No, de hecho, cuando yo acepto el dolor, yo debo conocer, por eso es importante el autoconocimiento, hasta dónde puedo dar y hasta dónde no puedo dar. Ser fuerte en el manejo del dolor significa saber que yo soy el responsable de mi dolor, que debo regularlo, que soy el responsable de hacer las cosas, pero que tan importante como eso es saber pedir ayuda cuando realmente se necesita. Bueno, los hábitos saludables, yo creo que la teoría nos lo sabemos más que suficiente, ¿no? Esa alimentación, el sueño, el descanso y el ejercicio, que muchos estarán diciendo, el sueño, si es que últimamente no duermo, me levanto mucho, ¿no? La incertidumbre de lo que está ocurriendo es algo que está aumentando muchísimo en la población.
Correcto. La verdad es que el tema del insomnio tiene distintas causas. Obviamente, cuando hay incertidumbre, se convierte en algo más complicado. Lo que podemos hacer es intentar manejar el día a día, puesto que no podemos controlar el futuro. Centrémonos en el aquí, en el ahora. Si tengo algún tema abierto, dejarlo cerrado por la noche o planificado para ver cuándo lo puedo resolver, para poder vivir en el presente, que al final es una de las claves también que nos va a facilitar no solo el dormir mejor, sino el manejo del dolor. Pues vamos a vivir el día a día y mañana Dios dirá, como se dice. La tercera pauta, responsabilizarte de lo que depende de ti. De hecho, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos y todo lo que hacemos depende de uno mismo. La forma en que interpretamos el dolor, por ejemplo, es clave para que ese sufrimiento sea mayor o menor. De manera que si interpretamos adecuadamente, aceptamos adecuadamente y gestionamos el dolor de forma adecuada, es mucho más positivo. Si yo me siento útil porque a pesar de mi dolor soy capaz de desarrollar una vida normal, seré capaz de regular mejor mi dolor. Si en el momento, en vez de forzar, puesto que me conozco y conozco hasta dónde llego, pido ayuda cuando lo necesito, estrictamente cuando lo necesito, de alguna manera me responsabilizo del dolor que tengo, de cómo lo gestiono y voy regulando poco a poco mis emociones y mis conductas. Lo siguiente lo acabamos de hablar, ¿no? Vivir el momento y más ahora, ¿verdad? Cierto, tenemos cierta tendencia a vivir muchas veces en el pasado recordando eventos desagradables que no hacen más que hacernos revivir y volver a sufrir algo que ya no está aquí, pero que vivimos como si lo fuera. Con lo que está pasando, muchas veces vivimos en un futuro de qué es lo que va a ocurrir con esa incertidumbre o con el dolor. Yo nunca voy a dejar poder vivir con cierta normalidad y eso me hace nuevamente sufrir. Así que la única manera, que es realista, es vivir el presente. Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo voy a conseguir yo este objetivo tal y como estoy? No solo como soy, sino tal y como estoy. Si ahora me duele, pero tengo un objetivo, tendré que buscar las estrategias para poder conseguir algo que está bajo mi punto de vista, bajo mi control. El quinto punto, gestionar nuestros pensamientos y nuestras conductas. Esto es difícil. Esto es complicado porque habitualmente las emociones son una consecuencia de aquello que interpretamos, de aquello que vivimos, ¿no? Sin embargo, lo que es evidente es que las emociones son una consecuencia de aquella forma en que interpretamos nuestro mundo. De manera que si yo lucho contra el dolor, lo que voy a es sufrir el doble de dolor. Si lo que yo acepto el dolor, lo voy a poder modificar. Claro que si me mando mensajes, esto nunca lo voy a poder manejar, esta vida es horrible, este dolor no hay que lo aguante, esa cantidad de pensamientos distorsionados, catastrofistas, donde filtra la atención solo en los elementos negativos, como puede ser el dolor, en vez de tus objetivos reales del día a día, no hacen más que potenciar el dolor y hacernos más difícil el día a día y hace que esté sentado, que no me mueva, que no sea responsable, que pida ayuda absolutamente para todo, que sobrecargue a los demás con mi dolor, etcétera. Por ello, el sexto punto es planificar tu tiempo, ¿no? Hay que priorizar tareas. Hay que priorizar tareas a medio, a corto y a largo plazo, fundamentalmente para apuntar en qué camino quiero llegar. Lo que sí que es clave es que todas las tareas tienen que ser realizables, fácilmente conseguibles, para que gane en motivación. Y cuando consigo unas tareas medibles, conseguibles y a corto plazo, pues puedo seguir poniendo más y más, de manera que al final siempre esté en constante movimiento, siempre sobre esa perspectiva positiva de conseguir aquellas metas que me estoy consiguiendo. De manera que me voy a sentir mucho más útil, voy a centrar la atención en mi actividad, en mis objetivos, mucho más que en mi dolor. Es bueno también hacer técnicas de relajación, Luis Ángel, pero a ver cómo las hacemos, ¿no? Es importante que no tengamos esos pensamientos catastróficos, porque a lo mejor nos puede ocasionar el efecto contrario, ¿no? Esa técnica de relajación. Obviamente, las técnicas de relajación, bueno, hay muchas y muy distintas. Habitualmente lo que la gente utiliza es desde tumbarme en la cama, echar la siesta, ponerme un poco de música o ver una película. También es cierto que hay otras técnicas más especializadas, que con la ayuda de un psicólogo y un entrenamiento previo son mucho más efectivas. Algunas pueden ser desde la relajación muscular, a otras tipo la autógena. Por ejemplo, la hipnosis clínica es tremendamente útil en el manejo del dolor. De hecho, es una técnica que sin necesidad de ninguna otra estrategia psicológica puede eliminar la mayoría de los dolores. Obviamente necesitamos un entrenamiento previo para poderlo desarrollar aún más. En cualquier caso, quien no maneje estas técnicas psicológicas más especializadas tendrá que buscar el estar tranquilo, buscar aquella actividad agradable que le permita estar tranquilo y en cierto equilibrio emocional.
pero ya digo que estas técnicas en general, visualizaciones, hay varias, ¿no? Son bastante más efectivas que la práctica de una actividad tranquila nada más. Y si estas estrategias, ¿verdad?, vemos que no las vamos a poder llevar a cabo, pues es importante y es momento de acudir a un especialista. Desde luego, cuando el dolor limita mi vida laboral, familiar, profesional o en el ámbito social, en el ámbito que sea, genera un malestar. Y cuando yo, después de estas estrategias, soy incapaz de manejarlo, tengo que buscar a un especialista, a un psicólogo que se dedique a la gestión emocional, un psicólogo colegiado, un psicólogo que tenga garantías de saber lo que está haciendo, ¿verdad?, con sus estudios, con su formación, evitando así los intrusismos de coaching o que no sabemos nada de quiénes son, o psicoterapeutas de dudosa formación, ¿de acuerdo? Por tanto, siempre que busquemos la gestión adecuada de un dolor, busquemos un psicólogo especializado, un psicólogo colegiado. Pues vamos a pararnos, ¿no? 5 minutitos, vamos a leer estas 8 estrategias que las podemos encontrar además en la propia página, ¿no?, del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León. Luis Ángel, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias, Verónica. Pues nosotros nos despedimos. Ya saben, Más Salud la próxima semana aquí todos los martes a partir de las 4 de la tarde. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Chao.